Buenas tardes, compañeros del Cinepack. El día de hoy tenemos un invitado muy importante con nosotros. Con ustedes, Dan Lee. Un aplauso, por favor. El autor de Pregúntale al Mar el día de hoy nos va a conceder una entrevista muy importante, ya que nos dará a conocer detalles acerca de su libro y sobre todo resolver algunas de nuestras dudas. Así que, comenzamos. Maestro Lee, las ilustraciones de Ed Molina en el libro Pregúntale al Mar son realmente impresionantes. ¿Podría decirme cómo surgió la colaboración y cómo fue el proceso creativo para poder plasmar todo esto? Ok, por supuesto. Antes que nada, yo escuché una mentira, le dijo que tenía un invitado muy importante, no sé si lo vas a dejar pasar. Pero no, eso es falsísimo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿puedo tomar tu libro? Sí. Edu Molina es un ilustrador, él hace más cómics que ilustraciones, es muy buen narrador gráfico y yo lo conocí como fan, fui a una convención de cómics, a La Mole, no sé si alguien conoce a La Mole, fui ahí y él estaba vendiendo su material y yo fui ahí como cualquier fan a comprar el material y pedirle su autógrafo. Y habíamos colaborado en una antología de cómics de lucha libre, yo como guionista, yo como dibujante en unos meses antes. Entonces ya nos caímos bien y seguimos en contacto por redes. Y entonces, más adelante yo esta historia la quería hacer novela gráfica. Y mi primera opción fue Edu Molina porque me gusta mucho su trabajo. Ustedes que ya tuvieron la oportunidad de tenerlo en sus manos se dan cuenta que es un gran ilustrador. Él maneja mucho esto, el blanco y negro. Me parecía que era excelente para la historia que se contaba. Le propuse la idea y él me dijo que no tenía tiempo en realidad para hacer la novela gráfica porque es muchísimo trabajo sin un contrato previo, ¿no? O sea, es mucho trabajo sin dinero de por medio, pero que él conocía al editor de esta colección que se llama Luis Almerón y que le iba a proponer la historia porque a él la historia le había gustado mucho, quería trabajar con ella, pero no había chance de hacerlo en novela gráfica por el tiempo que lleva. Y ya le pasó el cuento a Luis Almerón, que es el editor, y a él también le gustó muchísimo y no sé, entonces ya estaba aprobada la historia para publicarse en el fondo y obviamente yo solicité que Edu fuera el ilustrador porque todas las historias de la colección Vientos del Pueblo vienen ilustrados y Edu ya había hecho seis colaboraciones antes y bueno, yo solicité que fuera él el ilustrador y pues sí, en realidad no hubo ningún problema, hubo muy buena sinergia entre Edu, Luis y yo. Sí. Ok, gracias. Y bueno, Dan, ¿crees que Edu logró representar bien tus ideas? Sí, pues no tengo la menor duda. Edu, a pesar de que es argentino, tiene más de 20 años viviendo en México. Y dice que el primer día, después de llegar al aeropuerto y comer, esa misma noche se fue a las luchas porque la traían muchísimo. Y a la Arena México. Y entonces es fan de la lucha libre, entonces tanto por su afición a la lucha libre como por el estilo que maneja él de claroscuros y de blanco-negro, me parece que difícilmente pudo haber sido alguien mejor, la verdad. No se me ocurre alguien mejor para haber ilustrado esta historia. Sí, la verdad a mí en lo personal también me agradaron bastante pues, las ilustraciones, ya que como podemos observar en la página 31, abran su libro en la página 31, en lo personal esta fue mi imagen favorita. Siento que es la imagen que mejor representa el libro. No sé, ¿tú qué opinas de ella? Pues es la escena cumbre, ¿no? de la historia en la que se están enfrentando el protagonista y el antagonista y al mismo tiempo otra en la quebrada está sucediendo un evento sobrenatural y yo creo que de alguna forma lo produjo muy bien Edu porque es caótica, ¿no? La ilustración Sí. Es caótica y al mismo tiempo mete a quien lo ve dentro del ambiente de la arena. Lo único que no es que en las arenas no venden las cervezas en una charola, ¿no? Eso sí, en detalle se le fue, lo traen en una cubeta. Pero bueno, no podemos ver perfección, ¿no? Sí, la perfección no existe. Pero y ahí está el tope centella, a mí me parece, aparte, alguien de ustedes aquí dibuja base de ilustración, narración gráfica, entonces tú sabes que cuando haces ilustración planeas por dónde va a ir la vista del espectador, ¿no? Y aquí se va, o sea, gracias. Si ustedes la ven por primera vez, sus ojos van a hacer esto, ¿okay? Van a seguir, ¿por qué? Y esto no es gratuito, ¿no? Esto lo planea el ilustrador desde un inicio. Nos mete
en la atmósfera, vemos las caras, la emoción, los que están como preocupados, y luego termina en el tope y obviamente en quien va a recibir el tope. Eso está construido desde, obviamente, un maestro, ¿no? Como ese documentista que sabe lo que está haciendo. Pero fuera de la lucha libre, que es como el tema principal de todo el libro, pues dice, trata temas muy profundos como la identidad, la lucha de la verdad y la pérdida. ¿Qué fue algo como que hizo que buscara plasmar esto en el libro? ¿Alguna experiencia que hayas vivido? El tema principal, originalmente, según yo, era el valor, ¿no? Según yo, porque siempre muchas veces sucede que uno está escribiendo una historia y se va modificando y una vez que llega al punto final en la edición ya dice, no, era por este otro lado. Entonces al editarla le modificas para llevar al lector hacia donde en realidad se fue la historia, ¿no? Entonces originalmente yo creí que era como el conflicto entre el valor y la cobardía, pero me di cuenta que no, que en realidad había una modificación en el carácter del personaje, que él creía que era de una forma y cuando lo entrevista el narrador lo entrevista en La Quebrada, precisamente, y le hace varias preguntas y el personaje se cuestiona a sí mismo y inclusive él mismo se responde y ahí se da cuenta de que no era tanto el valor, ¿no? Sino que hay algo más adentro de él que hay que modificar si es que de verdad quiere salir del loop en el que está atrapado. Y eso es lo que me di cuenta, que la historia va más acerca de cómo al indagar sobre uno mismo, puedes darte la respuesta que buscas aunque no te guste, ¿no? Te dices, bueno, ni modo, no me gusta lo que se me plantea, pero lo tengo que enfrentar y pues a donde llegue. Y eso es lo que encontré yo mismo una vez que terminé el texto y lo empecé a editar. Ok, bastante interesante. Gracias. Bueno, una disculpa, fallas técnicas. Y bueno, ahora hablemos de nuestro protagonista de la historia. El enmascarado de La Quebrada. No sé si nos pudieras comentar qué hay detrás de la historia. Ok, el fantasma de La Quebrada. El fantasma de La Quebrada está inspirado básicamente en un luchador que fue Lismark. Lismark es un luchador de la época de debutó en los 70, pero luchó muchísimo más en los 80 y los 90. Y él era de Oaxaca, pero creció en Acapulco. Y sí fue clarista de La Quebrada, efectivamente. Él era clarista de La Quebrada antes de ser luchador. Y también fue de los primeros. Imagínense el valor que tiene alguien que se tira de La Quebrada, ¿no? Para empezar por ahí. También para ser luchador se necesita mucha preparación y una dosis alta de valor también. Entonces